Y los venezolanos no nos dejamos hoy ni manipular ni engañar. Nosotros nos aferramos a la verdad y por eso hemos llegado hasta aquí. Hola amigos, hoy tenemos una noticia muy importante. Por favor, comparte este contenido y míralo hasta el final. Vamos ahí. La Gran Marcha Mundial de Antorchas, Venezuela y María Corina. ¿Cómo avanza esta convocatoria particularmente en los Estados Unidos? Bueno, la verdad es que acá en los Estados Unidos, el único sitio donde hubo concentración es en Puerto Rico. Tengo que ser honesta con esto y sí, hay un sentimiento de mucha angustia, mucha preocupación entre los venezolanos con el tema migratorio y pues decidimos darle otra forma a la convocatoria de hoy y se ha hecho en espacios cerrados, en las casas de nuestros dirigentes a lo largo de todo el país, virtualmente, por una preocupación que tienen todos los venezolanos por su situación migratoria. Están de alguna manera evitando participar en convocatorias públicas de calle. Entiendo yo, mezclada también con temor. Exacto, algo de eso. Entonces, bueno, respetamos por supuesto y nos solidarizamos con todos nuestros compañeros y simplemente hemos hecho acompañamiento al resto de las convocatorias en el mundo entero que se han dado lugar hoy para apoyar y celebrar lo que es el reconocimiento que le hace la comunidad de alguna manera internacional a la lucha de todos los venezolanos y a la lucha representada en María Corina Machado. María Teresa, sin duda, pues NTN 24 ha servido como voz de ese reclamo democrático de los venezolanos, una voz que, muy a pesar de la circunstancia en Estados Unidos, pues no debe ser silente. ¿Cuál es el sentimiento hoy por hoy de ese venezolano que está en Estados Unidos, por supuesto con el temor frente a esta política migratoria en la segunda administración de Donald Trump, la cancelación del TPS? ¿Cuál es el sentir del venezolano frente a esta otra noticia que quizá marca un claroscuro, que marca otra forma, un relanzamiento de la esperanza para quien ha decidido buscar un mejor futuro fuera de sus fronteras? Bueno, evidentemente algunos sienten una mezcla de emociones porque obviamente gracias a la administración del presidente Donald Trump se están tomando estas medidas. Nunca habíamos sentido de una manera tan decidida que una administración actuase para detener lo que ha sido un dolor y una tragedia que han marcado al pueblo venezolano, y no solamente al pueblo venezolano, sino a toda nuestra región por más de 26 años. Entonces, en general, el venezolano se siente muy agradecido porque de alguna manera, si bien es cierto que hay algunos venezolanos que temen por su futuro dentro de este país, dentro de los Estados Unidos, sabemos que hay casi 30 millones de venezolanos que van a ser liberados, más todos los venezolanos que obviamente van a querer regresar para, comenzar a recuperar nuestro país. Y en este caso, en este momento, este galardón, más que un galardón individual a María Corina, nosotros lo interpretamos como una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela y un mensaje directo al régimen autoritario que ha gobernado nuestro país durante más de 2 décadas. Esto simboliza el reconocimiento global a la resistencia pacífica y cívica de millones de venezolanos que han enfrentado represión, censura, persecución política, que nos ha llevado a casi 9 millones de venezolanos a huir de nuestro país. Y ese es el caso justamente de los venezolanos que nos encontramos acá en Estados Unidos. Por eso te comento que hay una mezcla de emociones, pero finalmente, como dicen aquí en los Estados Unidos, bottom line, al final de todo esto, aguas abajo, lo que hay es una enorme expectativa, muchísima ilusión y esperanza, porque finalmente sentimos que se está actuando de manera contundente para ponerle punto final a este grupo de crimen organizado transnacional que ha marcado la vida de los venezolanos. María Teresa, hoy no vimos marchar a los venezolanos, sin embargo sí vimos algunos activistas, por así llamarlos, que han servido de portavoz, de megáfono
del régimen venezolano de manera histórica. Hoy se acercaron a la Casa Blanca para pedir que no hubiera una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Activistas que ya hemos visto salir en la ciudad de Washington, D.C., muy afines al discurso ideológico de Nicolás Maduro. Hay denuncias de incluso que estarían pagados precisamente por las autoridades maduristas. Esto lo hemos visto durante años. ¿Qué podemos decir frente a estas fuerzas que también de alguna manera intentan volcar la opinión para distraer lo que verdaderamente está en juego, que es la recuperación de la democracia venezolana? Bueno, es bien interesante y dramático a la vez. Con la extradición del Pollo Carvajal, que era el jefe de servicio de inteligencia de Hugo Chávez, se ha sabido acá en Estados Unidos que supuestamente hay incluso funcionarios de las agencias de inteligencia, de la CIA y del FBI que están infiltrados y que han sido pagados políticos de Estados Unidos con dinero proveniente del régimen de Venezuela para darle permanencia al régimen de Nicolás Maduro. Esto es bastante preocupante porque pone digamos, en el debate el tema de si es más importante la permanencia del régimen que las vidas que ha cobrado la droga que ingresa a este país. Y es bastante curioso porque hay informes de la administración del presidente Joe Biden que confirman que más del 24% de la droga que ingresa a este país proviene de Venezuela. Un canal de droga que viene de Venezuela. Entonces, pedir que no se ataque al cartel de los soles es prácticamente digamos, restarle importancia a las más de 120,000 muertes anuales que se le pueden atribuir directamente a la droga que proviene del cartel de los soles. Es realmente triste, es preocupante para nosotros los venezolanos, pero también debe ser mucho más preocupante para la administración del presidente Donald Trump, que ha encontrado cierta resistencia, y no solamente por parte del Partido Demócrata, sino también de algunos oficiales electos del Partido Republicano. Ahí hemos visto, por ejemplo, al senador Rand Paul, que ha estado de manera sistemática oponiéndose a esta operación Lanza del Sur que ha emprendido la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, nosotros creemos que esto no va a tener ningún éxito. Yo creo que el presidente Donald Trump va a honrar su palabra, y yo no diría ni siquiera con los venezolanos, sino con el pueblo norteamericano que lo eligió justamente, entre otras cosas, para que actuase y luchase contra el narcotráfico que ha acabado y ha sesgado la vida de muchos jóvenes acá en este país. Está medio loco también, ¿no? Porque en ese caso de Elías, yo realmente respeto mucho la decisión y admiro la decisión que junto con otra productora norteamericana decidieran no solamente venir a hacer esta película en el país, sino que también el tema, que es bastante delicado, complicado, y eso creo que va a llamar mucho la atención. Así que por eso decía de que tú lo mencionaste muy bien, esto es un antes y un después de la industria cinematográfica en el país. A ver, ¿cómo surge esta idea de crear esta producción con base en este hecho histórico? Ernesto Melara, que es el escritor-director, él era un proyecto Pasión, siempre cuento yo eso. Él compró los derechos en el 2006. Okay. Está basado en un libro que se llama Las 1001 historias de Radio Venceremos, de un señor cubano, José López Vigil, y le encantó la idea, ese libro, y él lo escribió, pero le tomó 16 años para hacerla. Madre mía. Usualmente son 5 años el promedio de una película para hacerla, pero él quería hacerla de mucho presupuesto, y eso siempre se complica a buscar dinero, y especialmente el tema en El Salvador, en español. Yo lo conocí a él en el 2010. Él llegó con el otro productor donde yo trabajaba a hacernos un pitch, pero buscaba mucho dinero, entonces dijimos, no, esto es difícil, pero yo me quedé amigo de él. Sí. Y entonces y ahí seguimos buscando, y eventualmente yo vine aquí en el 21 y vi que las cosas habían cambiado. Entonces le propuse, ¿por qué no vamos a El Salvador a hacerla? Pero la vamos a hacer en X cantidad, no podemos pagar tanto. Y le dije, ya se está acabando el tiempo, le dije yo, ya muchos años. Dijo, sí, y así surgió la idea. Venimos acá en el 22, la grabamos en 25 días,
y tuvimos 2 años en postproducción. Desafortunadamente, ya muchos saben, él falleció este año, si no aquí estuviera él y hablando en vez de mí. Sí. Pero esto va a ser un homenaje para él, para su proyecto que le tomó 16 años para hacerlo. Y es una historia, yo sé que es delicada, pero cuando la vean van a ver de que no es necesariamente política, no toma ninguna posición. El niño es ficticio, no está en el libro. Rápido, es de un niño que su mamá y hermanita la matan y él decide unirse a los guerrilleros para vengarse. Pero en ese viaje él aprende muchas cosas. Y tienen que verla, no les puedo dar el spoiler, pero es de su perspectiva de un niño de 11 años. Entonces tiene mucha acción, drama, no es tan larga, les va a encantar. Una producción increíble, el presupuesto que usamos nunca lo habían usado acá, lentes de Panavisión, actores de todo el mundo, como actores locales, habían 35 partes que hablaban. Entonces, más de 30 actores son de acá. A ver, ¿por qué se decidió contar esta historia en formato largometraje y no un documental o una serie u otro formato, película, vaya? Y yo creo que lo decía muy bien Elías, Ernesto, que fue un salvadoreño que se fue de El Salvador a muy temprana edad porque su sueño era hacer cine. Entonces él llegó a Estados Unidos, triunfó mucho en la publicidad, pero él también tenía esta idea de venir a hacer cine en El Salvador. Es decir, El Salvador tiene mucha tradición en el formato documental, en la parte de la publicidad, en la producción de la publicidad. Bueno, contigo tenemos ya más de 20 años de estar trabajando en diferentes ocasiones, en los diferentes formatos, ¿no? De hecho, cuando empezamos a trabajar documentales, te acordás, vos eras como la presentadora en el tema de migratorio, que en ese entonces nosotros estábamos haciendo producciones. Entonces Ernesto, en esa idea de poder venir, de poder contribuir en algo, de darle algo a su país, es que compra los derechos que decía Elías de este fragmento del libro de las 1001 historias de Radio Venceremos. Sí. Creo que no es cubano, sino que creo que es peruano. ¿Peruano? Peruano. Y luego él siempre tenía la idea de quiero regresar a El Salvador, quiero venir a hacer esta película a El Salvador, y estuvo brigando, estuvo luchando, insistiendo mucho, buscando alguna productora que le pudiera hacer caso, ¿no? Y es así que encuentra a Elías y a Bob Yaris, que también es la otra casa productora que también viene al estreno acá, que deciden venir a hacer en este formato a El Salvador. Okay. El documental tiene su mercado, ¿no? Pero hacer una ficción ya trasciende solamente la parte local, y eso creo que es bien importante tomarlo en cuenta. Y han hecho muchos documentales acerca del mozote ahí. Okay. El Salvador es conocido por hacer documentales desde los 50 y libros también han hecho mucho, pero una película ficción basada en hechos reales nunca lo habían hecho. Ok. ¿Qué buscan transmitir justamente sobre la memoria histórica de nuestro país en esta producción? Bueno, yo creo que se van a cumplir 34 años de la masacre. 44. 44 años, perdón. Justamente el jueves. El jueves yo creo que escogieron muy bien la fecha porque también es como rendirle tributo, no solamente a Ernesto, que ya lo mencionó Elías, sino que también a las víctimas de esta masacre que marcó una huella impresionante no solamente en El Salvador, sino que en toda América Latina. Y es que la guerra aquí, en China, en cualquier parte del mundo, siempre deja huellas atroces, ¿no? Y las víctimas principales de una guerra o en una guerra son la población civil, especialmente los niños, las mujeres, la gente de mayor edad, son los que sufren, que pagan las consecuencias de una guerra. Entonces yo creo que también es una forma de refrescar la memoria, de recordarnos de dónde venimos para no poder, obviamente, para no cometer los mismos errores del pasado. Así es que yo creo que por eso es que tiene también un doble significado esta película. A ver, ¿cómo fue la experiencia de filmar en locaciones vinculadas al recuerdo del conflicto y al recuerdo de este episodio que sucedió? Bueno, ese es el truco de las películas, de la ficción, ¿no? Y aquí hay que darle gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo, ISTU, porque ellos brindaron el Parque Tilo Denninger para que se pudiera hacer el rodaje, porque era un poco complicado por los tiempos, por la parte del presupuesto, ir a grabar a Morazán, al norte de Morazán. Así es que el equipo de producción local
empezó a buscar locaciones y encontraron esta joya, una maravilla del Parque Natural, es una reserva no natural nacional del Parque Tilo Denninger, y allí, bueno, ya la producción ejecutiva se estuvo de acuerdo, porque también el director obviamente para tomar la decisión de poder filmar, porque el parque era lo que más se acercaba o se asemeja a la parte del norte de Morazán, y el Ministerio de Turismo también brindó todas las posibilidades, las facilidades para que esta película se pudiera llevar a cabo. Bueno, diferentes carteras del Estado, Migración, CEPA, para poder facilitar el movimiento de actores y actrices, todo el equipo que se tuvo que mover de Estados Unidos. O sea, imagínate, tener el equipo de cámaras y de óptica de Panavisión es un lujo. Es decir, es bien difícil por ¿Por qué resulta difícil? Por el término de presupuesto. O sea, Okay. estamos hablando que solamente el equipo, en términos del seguro del equipo, era casi más de $1 millón. Wow. El valor del equipo, estamos hablando de las ligas mayores, o sea, no es solamente un formato de cine, sino que es el cine por sí. Entonces, en la industria, trabajar con este equipo, bueno, no me va a dejar mentir Jancy ni tampoco Pablo, ¿no? O sea, estar hablando de equipo de primer nivel, creo que deberíamos también sentirnos orgullosos por el formato en el que se trabajó esta película. Y Panavisión lo donó, porque conocemos un señor que se llama Héctor Moreno, que ha trabajado 30 años en Panavisión, y él les propuso que lo donaran porque era una historia importante que contar. Para que no se olvide, hay mucha gente que, yo creo que ese tema es muy conocido, ¿verdad? Especialmente si crecimos en la guerra como yo, pero hay tal vez muchos jóvenes que no conocen de eso. Y entonces cuando ven una película de ficción y una documental, la documental lo vemos la gente más vieja, los jóvenes no ven eso, entonces una película de ficción la van a ir a ver, donde tiene acción, drama y todo eso. A ver, vamos a conocer también, es importante, el tema del trabajo actoral del elenco, que también lo tenemos presente esta mañana, y me gustaría conocer, a ver, empezando por ti, Juan Pablo, ¿qué te atrajo del personaje que interpretas en este largometraje y cómo te preparaste para ese papel en el contexto de la historia salvadoreña? Bueno, me atrajo mucho, el tema me atrajo mucho porque yo también como colombiano, en Colombia hemos vivido también Su propio conflicto, claro. el tema de las masacres. Entonces me parece un tema muy relevante, muy relevante. La propuesta que me hacen Elías y Ernesto es la oportunidad de rodar aquí en El Salvador, y me pareció pues que era un regalo de la vida realmente poder interpretar el personaje. Y preparación tuve poca realmente, pero pues digamos que yo presté servicio militar, entonces como que me encontré un poco cómodo dentro del personaje. Y bueno, para mí me encanta hacer películas que son basadas en realidad y que tienes algo importante para compartir con todo el mundo, historias verdaderas, y con esta película fue un privilegio y un gran honor para ser parte de él. Mis amigos Elías y uno de los otros productores, Moctezuma Esparza, buen amigo mío por muchos años, me dice, Jancy, ¿qué piensas hacer un general en una película así? Definitivamente, ayer vamos. Entonces vino para acá y bueno, El Salvador es muy bonito y fue una experiencia bien grande para mí, y me encanté tanto a filmar con mis amigos y nuevos amigos. Yo siempre me gustó mucho su trabajo. También. Finalmente, bueno, no tenemos muchas escenas juntos, pero fue bien porque yo como el antagonista, yo no, en la historia de este tipo de crisis que pasó, es que no se ve la gente como humanos, es que los soldados tienen su propio agenda y los guerrilleros tienen lo otro, y no hay, es como una conexión que está partido, ¿sabes? Y sin ser político, es el trabajo de ellos para hacer vivir, el trabajo de los otros es para controlar, y eso fue bien poderoso para mí, para explorar la importancia de
decir bueno, de ser parte de una historia bien importante como esta y últimamente la experiencia humana es que yo busco. En mi trabajo yo no pongo ninguna decisión encima de ese personaje, solamente lo que es para hacer vivir en ese tiempo y en esa situación. Okay. Mira, ahorita los ves contentos, pero no quiero ser spoiler, pero en la por película favor. él va en busca de él y viceversa. Por eso lo hemos puesto lejos. Por eso lo hemos puesto lejos. Para que no pase No, nada. pero en el break Separadito. nos encontrábamos y hicimos una gran amistad. Una cosa que quiero agregar de que ellos no hacen audiciones, me refería a los otros actores, pero cuando a él le mandamos el guión, el siguiente día él dijo, yo lo hago. Mi socio lo contactó, lo conoce desde muchos años y le dijo, tengo un guión que queremos hacer en El Salvador, te lo mandamos. Amén, sin saber cuánto le íbamos a pagar ni nada. Entonces, yo no quería pagarle nada, pero su agente insiste. Igual Insistió. con Juan Pablo Schuch también lo leyó y le gustó y empezamos a negociar con su agente. Actor y productor Juan Pablo Schuch, el actor de cine, televisión y teatro Yancy Arias, también está con nosotros el productor cinematográfico Carlos Figueroa y el productor Elías Achume. Estamos conociendo las profundidades de esta producción que se llama Luciérnagas en el Mozote, pues esta producción que no se limita, entiendo yo, a reconstruir un hecho más que doloroso para nuestro país, sino que lo resignifica a través del arte y abre una ventana de diálogo, sobre todo sobre el pasado reciente salvadoreño, ¿cierto? Vamos a continuar construyendo, digamos, cómo es que se llega a finalizar esta producción tan interesante y que pues ha generado tanto interés dentro y fuera de El Salvador, ¿cierto? Mira, pero fíjate que yo quisiera sí retomar un poco más sobre la función del director y guionista, ¿no? De Ernesto Melara, porque además de lo que decía Elías sobre el sueño de él de querer venir a hacer esta película El Salvador, de meterle con todo, de haber encontrado la fórmula financiera para poder hacer el proyecto acá, y de todo lo que te mencioné anteriormente, de los actores, instituciones, gente que nos ayudó a esta película, es impresionante. Yo creo que es también decir de que lamentablemente Ernesto no pudo ver su película en la pantalla grande, lo que vamos a ver nosotros esta semana, porque falleció precisamente después de haber terminado casi el último corte de edición, y falleció en República Dominicana precisamente todavía ultimando algunos detalles, porque era increíble el nivel de exigente que era Ernesto con su película, ¿no? Sobre detalles de efectos especiales, que si la pista musical, el soundtrack, y todo eso, ¿no? Y increíble cómo es de irónica la vida, de que falleció antes de ver esta película en la pantalla grande, como nosotros decimos. Así es que yo sí quisiera mencionar, reforzar lo que decía Elías al principio, de que este es también un tributo a Ernesto Melara por este esfuerzo, por esta película, que yo creo que cuando vayamos a verla nos vamos a sentir orgullosos de lo que se ha hecho. Y se ha hecho por lo que también decía Juan Pablo, por la combinación de esta primera línea de actores y actrices a nivel internacional, de Paz Vega, de Yancy, de Juan Pablo, de los norteamericanos también. Mina Suvari. Mina Suvari, de una película icónica en el cine norteamericano, de American Beauty, sí. Belleza Americana, ¿te acuerdas de ella? Entonces, estuvo acá. Y impresionante también de que tanto ellos, bueno, ahí les puedes preguntar, pero te van a contar de lo que El Salvador significó para ellos. Es decir, la historia los cautivó al leer el guión, pero también la experiencia de venir a trabajar a El Salvador, lo que decía Juan Pablo, al nivel técnico. Hemos comprobado de que los salvadoreños podemos entrar a ese nivel, a producir a ese nivel. Verdad. Y Juan Pablo nos estaba regañando anteriormente, antes de entrar a la entrevista. Bueno, ¿y ustedes por qué no hacen series? ¿Por qué no se meten a hacer telenovelas? El ejemplo de Colombia para mí es increíble, porque porque los referentes siempre fueron México y Venezuela, y Colombia tiene una industria relativamente nueva. Yo creo que El Salvador ahora, con todos estos proyectos, con el esfuerzo que está haciendo Elías Achume de traer películas para producirlas acá, lo que se hizo con Luciérnagas en el Mozote, yo creo de que está abriendo la brecha para que el talento local, a nivel de actuación y a nivel técnico, podamos también meternos y seguir en la vía de la creación de la industria cinematográfica en el país. Y a propósito de que tú me comentabas, Carlos, sobre el elenco internacional que incluye, bueno,
Paz Vega, ¿cierto? Y Mena Subari, ¿así se pronuncia? Sí, Mina Subari. Subari, ¿Cómo suena? Juan Pablo Shuk, que tenemos acá, Tenoch Huerta también. No. Esa era otra versión. Esa otra versión, ok, quedó editado entonces. Luego tenemos aquí la presencia también tuya y quisiera conocer, aparte de cómo fue la experiencia de rodar en El Salvador, cómo funcionó esa química entre actores internacionales y locales, por ejemplo. Bueno, Ernesto, el director, no solamente es un director de primer nivel con los técnicos, pero también, más importante, es un hombre con un corazón bien grande. Y para mí, cuando lo conocí por el primer tiempo, vi en los ojos de él el alma de él y el amor por su país. Y bueno, se me levantó mis pelos cuando me estaba compartiendo la historia de El Salvador y cómo todo pasó en esa época. Y bueno, fue un impacto increíble y yo, bueno, yo traté a dar todo lo que puedo en mi corazón para su país y para la experiencia que pasó en ese tiempo y bueno, fue un gran placer y un gran honor para trabajar con él y todo el equipo que tenemos. ¿Y en tu caso? Sí, yo te digo una cosa, me impresionó muchísimo la calidad actoral y la calidad técnica que se estaba manejando en El Salvador. Yo creo que, y lo reafirmo, El Salvador ya está listo y con el equipo que tenemos aquí, con Elías y Carlos, para hacer más películas, es decir, pero fue muy impresionante, te digo, porque una película, hacerla en 25 días y de este calibre, nada puede salir mal, todo tiene que estar justo, exactamente, nada puede funcionar mal, y así fue. La gente de vestuario, el equipo de luces, de fotografía, de props, transporte, todo fluyó de una manera muy impresionante. Yo de verdad por eso salí ahí diciendo, bueno, pues ya vamos para adelante, ¿no? Pero de verdad que muy agradecido con todos. Y también aunado a eso, la colaboración que recibimos de la empresa privada, o sea, sponsors, para apoyar en la parte del hotel, por ejemplo, ¿no? Y agradecer a Hyatt por su apoyo, líneas ejecutivas que se encargó de todo el transporte del personal, como te mencioné al principio, también el Ministerio de Turismo, el Estado Mayor de la Fuerza Armada también nos apoyó bastante en la parte de la asesoría y la parte del uso de helicópteros, de parte de la tecnología, porque además ese es otro reto, hacer una película ya de por sí es difícil, pero hacer una película de época. Claro. Es decir, cómo era El Salvador en los 80. El uniforme del ejército era totalmente diferente a lo que se conoce hoy, todo el transporte, los helicópteros, los camiones, y todas esas facilidades la tuvo esta película. Así que es increíble de que en esta película se reúnen diferentes carteras, por decirte algo, del gobierno mismo para apoyar, por creer, para apostarle también, porque yo sí lo debo decir, ¿no? Porque tuvimos ese apoyo. De lo contrario, hubiese sido más difícil a nivel financiero, y Elías no me va a dejar mentir, pues los costos de la película se hubiesen disparado si no hubiéramos encontrado ese apoyo que tuvimos. Y entonces es una forma también de mostrar de que tanto lo público como lo privado podemos convivir y podemos hacer estos proyectos, porque es importante poder tener esas dos partes para poder hacerlo realidad. Si no alcanza el dinero, nunca va a ser suficiente. El director siempre va a querer, siempre va a exigir hacer, qué sé yo, 3-5 días más de rodaje, ¿verdad? Porque ese es siempre el eterno conflicto entre el director y el productor, y el productor ejecutivo dice que no. Entonces, no hubiera sido posible con lo que decía Elías, ¿no? Panavisión, increíble, la parte de los hoteles, la parte del transporte, la parte de la alimentación, o sea, todo funcionó muy bien. Y todos lo hicieron porque creían en el proyecto. Como decía al principio, no estoy exagerando, yo he hecho 33 películas. Después de esta yo ya grabé muchas películas más, 2 más acá y muchas en Los Ángeles, pero es uno de los mejores guiones que yo he leído.
y Moctezuma Esparza, que es alguien muy conocido en Los Ángeles también, y muchos de los que trabajan conmigo también, toda la gente que trabajaba en la película era porque le encantaba la historia. Ernesto era un gran escritor, entonces decidieron unirse a este proyecto. No solamente era un buen guión, pero también era algo histórico importante para que la gente no se olvide de lo que pasó. Entonces fue un desafío porque Ernesto inicialmente quería hacerla por 3.5 millones, eso hablaba él toda su vida, que es mucho dinero para una película, le llamamos independiente, en español de época. Entonces, al final decidimos hacerla por mucho menos con la ayuda de todos. Si no hubiera sido muy difícil y en producción, como decía Carlos, como productor mi trabajo en producción es decirle no todo el tiempo. Pero obviamente decimos sí cuando ya tenemos un presupuesto, pero se sale todo. Entonces sin la ayuda de todos, desde los actores que negociamos los fees de ellos, hasta la comida que negociamos, para mantener un presupuesto que sea apropiado para la película. Cerrar el parque Tilo de Henninger para todo ese tiempo que duró el rodaje, o sea, es difícil. Realmente, solo ahí se te hubiera elevado el presupuesto no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Entonces, por eso es... Y yo creo que también algo importante, además de lo de la película y la importancia que ya lo mencioné sobre la naciente industria cinematográfica, es también dar a conocer El Salvador como un lugar donde se puede venir a producir. Independientemente, no tiene que ser un tema salvadoreño, ¿me entiendes? O sea, porque El Salvador tiene, gracias a lo que somos bien pequeños como territorio, pero podés encontrar, podés estar rodando en la mañana, te encantaron las playas. Bueno, ya nos van a hablar ellos sobre eso, pero podés encontrar, mira, querés un ambiente de volcanes, lo tenemos una cordillera volcánica impresionante, tenés pueblos coloniales, tenés mar, o sea, El Salvador en sí es una sola locación. Entonces, yo creo que con esta película también estamos demostrando que El Salvador tiene la parte técnica que mencionó Juan Pablo, la parte actoral también que lo mencionó, pero también las condiciones geográficas, la belleza de nuestro país, y esta película también intenta proyectar eso. Sí. El público va definitivamente van a amar y va a sentir el amor de todos los sacrificios y todo lo apoyo que nuestro equipo trae para la película, lo va a sentir. Y cuando hablaste del helicóptero, a mí me tocó a mí no me montaron un helicóptero, a mí no me llevaron. ¿Tienes el helicóptero? ¿Y tú tenías miedo subirte? No tenía miedo, estaba muy emocionado para eso. Y también fue una oportunidad para ver el país completamente, casi completamente en media hora. Filmamos una escena, fuimos para el aire y ahí tuvimos que a darle más gasolina a Petro para el helicóptero y fuimos por un largo viaje y vi tan lindo este país. Si no hay gasolinera cerca para fulear el helicóptero. Sí, y filmamos allá en Suchitoto, en el pueblo de Suchitoto, bien hermoso, bonito, la gente bien buena. Y fue increíble. Y la comida, ¿qué tal la comida? Va a sentir, cuando el público ve esta película, va a sentir que filmamos como $20 millones y lo hicimos por 1%.